¿Qué pasa si, al tratar de proteger a la persona que amas, terminó causando aún más dolor y separación? La historia de Rebeca nos muestra cómo una madre, al intentar garantizar el futuro de su hijo predilecto, creó un ciclo de traiciones y mentiras que afectó a toda su familia. En lugar de proteger, sus decisiones terminaron alienando a quienes más amaba. ¿Hasta dónde llegarías para asegurar lo mejor para alguien? ¿Y cuáles son las consecuencias de intentar controlar el destino? Quédate conmigo hasta el final y descubriremos cómo las decisiones de Rebeca cambiaron a su familia para siempre y que podemos aprender de ello. Aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia impactante. Rebeca era una joven sencilla, hija de Betuel, y vivía con su familia en una tierra lejana llamada Harán. Vivía su rutina, yendo todas las tardes al pozo a buscar agua, sin imaginar que el destino estaba a punto de cambiar su vida de manera dramática. Un día apareció un hombre desconocido. Su nombre era Eliezer, el siervo de Abraham, que había sido enviado con una misión muy especial: buscar esposa para Isaac, el hijo de su amo. Cuando Eliezer llegó al pozo, cansado y buscando guía divina, oró en silencio, pidiendo a Dios una señal clara. Quería que la mujer que le ofreciera agua a él y a sus camellos fuera la elegida por Dios para Isaac. Y fue entonces cuando Rebeca, ajena al pedido, se acercó y, con una sonrisa amable, le ofreció ayuda. Sin dudarlo, sacó agua para el hombre y sus animales, un gesto de pura generosidad, pero que en ese momento tenía un significado profundo, algo que nunca podría imaginar. Eliezer, asombrado, pronto se dio cuenta de que Dios había respondido a su oración. Aquella joven, tan amable y humilde, era la respuesta que buscaba. La historia apenas comenzaba. Al descubrir que ella era de la misma familia que Abraham, Eliezer le pidió a Isaac su mano en matrimonio. Rebeca, ante tan inesperada propuesta, supo que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Pero aceptar este llamado también traería desafíos que no podía prever. Rebeca, aún sorprendida por la propuesta, aceptó la invitación de Eliezer, reconociendo el llamado de Dios a un futuro que nunca había imaginado. Dejó su tierra natal y se dirigió hacia lo desconocido, con el corazón lleno de expectativas e incertidumbres. Al llegar a Canaán, fue recibida por Isaac, un hombre amable y tranquilo, marcado por la historia de fe de su familia. Se casaron y la unión fue bendecida, como si el cielo le sonriera. Parecía que todo estaba en su lugar, que el destino había seguido su curso. Los primeros años de matrimonio fueron pacíficos, pero con el paso del tiempo, Rebeca empezó a preocuparse. Al igual que Sara, la suegra que nunca conoció, Rebeca enfrentó el mismo dilema: la dificultad de tener hijos. Pasó el tiempo y la promesa de continuidad en el linaje de Abraham parecía amenazada. Isaac oró sin cesar y Rebeca también clamó en silencio, buscando respuestas. Después de largos años de espera, Dios escuchó el llanto de la pareja y Rebeca finalmente quedó embarazada. Pero desde el principio el embarazo no fue fácil. Sintió una lucha constante en su vientre, como si dentro de ella hubiera una guerra. Preocupada, buscó a Dios en oración, pidiendo explicaciones por lo que estaba pasando. Fue entonces cuando recibió una respuesta inquietante: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tu seno. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué significó esto para el futuro de su familia? Rebeca pasó los siguientes meses de su embarazo con una mezcla de alegría y preocupación. Aunque estaba feliz de ser finalmente madre, la lucha que sentía en su vientre la inquietaba. Las palabras que Dios le había dicho seguían resonando en su mente: el mayor servirá al menor. Eso no era algo común de escuchar, especialmente en una cultura donde el primogénito siempre llevaba los mayores honores y responsabilidades. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué exactamente? Cuando llegó el momento del parto, la tensión que Rebeca sintió durante todo el embarazo finalmente cobró sentido. Nacieron 2 niños, pero enseguida se notó que no podían ser más diferentes. El primero
que salió con aspecto robusto y cubierto de pelo, se llamaba Esaú. El segundo, agarrado al talón de su hermano como si ya hubiera disputado su lugar desde el vientre, se llamó Jacob. La escena era casi simbólica, pues, sí, desde el primer aliento de vida, Jacob estuvo decidido a no quedarse atrás. A medida que los niños crecieron, sus diferencias se hicieron aún más pronunciadas. Esaú, fuerte y aventurero, se convirtió en el favorito de Isaac, quien apreciaba su espíritu cazador y su fuerza física. Jacob, en cambio, estaba más tranquilo y prefería la compañía de su madre y las tareas cerca de la tienda. Rebeca, naturalmente, se acercó a Jacob, protegiéndolo y mirándolo con especial cariño, tal vez sintiendo ya el cumplimiento de las palabras que Dios le había dicho. Pero con este cariño, también creció en su corazón la duda. ¿Cómo era posible que el menor, ese niño introspectivo, algún día pudiera ocupar el lugar de su hermano? Pasaron los años y la diferencia entre los hermanos se hizo aún más evidente. Esaú, siempre en busca de aventuras, se convirtió en un hábil cazador, fuerte y valiente, orgullo de su padre, Isaac. Pasaba largas jornadas en el campo, explorando, cazando y llevando a la mesa los alimentos que tanto agradaban a su padre. Era evidente que Isaac tenía más preferencia por Esaú, quien parecía hecho para la ardua vida del campo, lleno de fuerza y vigor. Mientras tanto, Jacob, el hijo menor, privilegiado la tranquilidad del hogar, ayudaba a Rebeca con las tareas diarias, permaneciendo cerca de las carpas y ocupándose de los detalles de la vida familiar. Más introspectivo, Jacob observaba todo lo que le rodeaba y su mente siempre parecía trabajar en silencio. La relación entre él y su madre era especial. Rebeca vio algo en Jacob más allá del chico tranquilo y sensible. Había una conexión profunda, una especie de predicción del futuro, algo que quizás ni ella misma podía explicar con claridad, pero que la hacía proteger a Jacob de forma casi instintiva. La rivalidad entre los hermanos, aunque sutil al principio, empezó a crecer. Esaú, en su ajetreada vida, no se dio cuenta de cuánto favorecía su madre a Jacob. Confió plenamente en su posición de primogénito, seguro de que algún día heredaría todo lo que le pertenecía a Isaac. Sin embargo, Rebeca no olvidó las palabras que había escuchado de Dios durante su embarazo. En silencio, siguió cada paso de sus hijos, como esperando el momento adecuado para intervenir. Y fue en una tarde cualquiera cuando el destino dio la primera señal. Esaú regresó del campo después de otro largo y agotador día de caza. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte y su cuerpo estaba abrumado por el hambre. Sus pasos apresurados lo llevaron directo a la tienda, donde olió el irresistible olor a sopa que Jacob estaba preparando. El aroma, cálido y atractivo, hizo que su estómago gruñera de inmediato. Esaú, cansado y con la impaciencia típica del que tiene hambre, miró a su hermano y le pidió sin rodeos: «Déjame comer un poco de esta sopa, que me muero de hambre». Jacob, que siempre observaba y pensaba antes de actuar, no perdió el tiempo. Sabía que aquel momento era una oportunidad y sus palabras le salieron tranquilas, casi calculadas. «Te daré la sopa, pero primero véndeme tu primogenitura». Por un breve momento, la petición de Jacob sonó extraña. Esaú, el primogénito, el que tenía derecho a todo lo que pertenecía a su padre, se encontró ahora ante una elección inusual. Pero vencido por el hambre, no dudó. En su mente, ¿de qué valía su primogenitura si en ese momento sentía que se iba a desmayar de hambre? Y así, sin pensarlo dos veces, Esaú juró y vendió su derecho a su hermano menor por un simple plato de lentejas. Mientras Esaú devoraba la sopa, apenas se dio cuenta de la importancia de lo que acababa de suceder. Descartó algo que, por tradición, no era negociable. Jacob, por otra parte, sabía que este acuerdo era más que un simple intercambio de alimentos. Las palabras de Dios, escuchadas por Rebeca hace tanto tiempo, comenzaron a cumplirse. Pero eso fue solo el comienzo de un camino lleno de engaños. Pasó el tiempo y la promesa hecha por Esaú a cambio de un plato de lentejas parecía olvidada, sepultada bajo la rutina de la vida. Sin embargo,
Algo estaba a punto de suceder que reavivaría toda la tensión entre los hermanos. Isaac, ahora viejo y casi ciego, sabía que su fin se acercaba. Sintiendo el peso de la edad y el debilitamiento de su cuerpo, tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia para siempre. Era hora de bendecir a su primogénito, Esaú. En la tradición de aquella época, la bendición del padre tenía un valor incalculable. No solo aseguraba la continuidad del linaje, sino que también transfería autoridad y prosperidad al hijo elegido. Esaú, sin imaginar lo que le esperaba, fue llamado por Isaac. «Hijo mío», dijo el viejo patriarca, «ve al campo, cázame un animal, prepárame una comida sabrosa y tráemela para comer. Entonces te daré mi bendición antes de morir». Pero Rebeca, siempre atenta y todavía marcada por la profecía de Dios, escuchó la conversación, y en ese momento, un plan audaz comenzó a gestarse en su mente. Sabía que Esaú era el favorito de Isaac, pero también sabía que Jacob, su hijo menor, era el destinado por Dios a liderar. La bendición del padre no pudo llegar a Esaú. Rebeca, sin dudarlo, llamó a Jacob y, con mirada firme, le compartió su plan. «Ve al rebaño, elige 2 de las mejores cabras. Yo las prepararé como le gusta a tu padre. Y tú, vestida con la ropa de Esaú, irás a él para recibir la bendición en su lugar». Jacob, asombrado por lo que le proponía su madre, vaciló. Pero Rebeca no tenía dudas, y el momento del mayor engaño estaba por llegar. El silencio dentro de la tienda parecía más pesado con cada segundo que pasaba. Jacob, vestido con la ropa de Esaú y cubierto con pieles de cabra, esperó la reacción de su padre. Isaac, a pesar de su ceguera, todavía sentía que algo no estaba del todo bien. Extendió una mano temblorosa y tocó a Jacob. La aspereza del vello de su brazo hizo que el viejo patriarca se relajara un poco. «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú», murmuró, todavía desconfiado. Jacob contuvo la respiración. Cada pregunta, cada toque de su padre lo hacía temblar por dentro. Pero su madre había sido clara. La bendición debe ser suya, cueste lo que cueste. Isaac, aún desconfiado, se acercó a su hijo y lo olió. El olor de la ropa de Esaú disipó sus últimas dudas, y sonrió suavemente, convencido de que el hijo que tenía delante era realmente el primogénito que tanto amaba. Entonces Isaac comió la carne preparada por Rebeca, y después de la comida extendió su mano sobre Jacob y comenzó a pronunciar la bendición. Bendición que había de ser el destino de Esaú, que Dios te dé. De rocío de los cielos y de las riquezas de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que los pueblos te sirvan, y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Con estas palabras, el destino de Jacob quedó sellado. Le fue otorgada la bendición que prometía prosperidad, dominio y poder. Jacob apenas había salido de la tienda de Isaac cuando el sonido de los fuertes pasos de Esaú comenzó a resonar por todo el campamento. Venía de cazar, exhausto pero satisfecho. La caza había sido un éxito y ahora estaba ansioso por preparar el plato favorito de su padre y recibir finalmente la tan esperada bendición. Sin sospechar nada, Esaú entró en la tienda de Isaac con una sonrisa confiada en el rostro y dijo: «Padre, levántate y come la caza que te traje, para que me bendigas». Isaac, al escuchar esa voz familiar, quedó confundido. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz entrecortada. Esaú, sin entender el motivo de la pregunta, respondió: «Yo soy Esaú, tu primogénito». En ese momento, el corazón de Isaac se aceleró y comenzó a temblar. ¿Quién era entonces el que cazaba y me traía alimento? Yo lo he bendecido y será bendito. La cruel verdad cayó como un rayo entre padre e hijo. Esaú, al escuchar las palabras de Isaac, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Furia y dolor se mezclaron en su pecho. «Padre mío, bendíceme a mí también, por favor». Esaú suplicó, pero la bendición ya había sido dada. Fue irreversible. La angustia creció al comprender que había sido engañado por su propio hermano. Gritó desesperado:
no me has reservado una bendición. Isaac, con tristeza en sus ojos, respondió: lo he puesto por señor tuyo. Todos tus hermanos serán sus siervos, y él tendrá abundancia. Las palabras resonaron como un martillo en la mente de Esaú. En ese momento, un profundo odio nació en su corazón. El grito de dolor de Esaú resonó por todo el campamento. Su furia, mezclada con dolor, era palpable. Caminó de un lado a otro, respirando pesadamente, repitiendo en su mente lo que acababa de suceder. Su propio hermano lo había engañado y le había quitado no solo su primogenitura, sino también la bendición que lo legitimaba como heredero de su padre. Esaú sintió que su vida, hasta entonces cierta y garantizada, se había derrumbado en un instante. En medio de la revuelta, Esaú hizo un juramento en voz baja pero con odio: tan pronto como pase el luto de mi padre, mataré a Jacob. La promesa de venganza ahora corría como veneno por sus venas. Lo que alguna vez fue una rivalidad entre hermanos controlada ahora se había convertido en una amenaza real y mortal. Esaú, con su apariencia fuerte e imponente, no era alguien que hiciera promesas vacías. Y todos lo sabían. Rebeca, atenta como siempre, no tardó en darse cuenta del peligro que se gestaba. Sus oídos captaron las amargas palabras de Esaú, y el corazón de su madre se llenó de temor. Sabía que la decisión que había tomado al ayudar a Jacob a engañar a Isaac ahora tenía un alto precio que pagar, y su hijo menor, al que tanto amaba, estaba en grave peligro. La muerte se cernía sobre la casa y era necesario hacer algo. Rebeca se acercó rápidamente a Jacob y, con urgencia en su voz, le dijo: tu hermano Esaú quiere matarte. Debes huir a la casa de mi hermano Labán en Harán. Quédate allí hasta que se le pase la ira a Esaú. Jacob, sin tiempo para hacer preguntas, comenzó a prepararse para escapar, sabiendo que abandonar su hogar podría significar un largo exilio. Jacob, con el corazón apesadumbrado y la cabeza llena de pensamientos, comenzó a empacar sus pocas cosas. La idea de huir de casa, abandonar todo lo que conocía, era aterradora. Sabía que su hermano estaba lleno de odio y que Esaú no dudaría en cumplir su promesa. El miedo lo acompañó en cada paso que daba hacia lo desconocido. Rebeca, por muy fuerte que fuera, no podía ocultar su tristeza. Sabía que al despedir a Jacob, tal vez nunca volvería a verlo. Pero el amor de una madre hablaba más fuerte. Necesitaba protegerlo, incluso si eso significaba una separación dolorosa. Antes de irse, Rebeca fue donde Isaac. Ella, con palabras mesuradas y preocupación genuina, le dijo a su esposo que Jacob debía ir a la casa de su tío Labán en Harán para buscar una esposa entre su pueblo, tal como lo había hecho Isaac años atrás. Isaac, que todavía estaba aturdido por la confusión de lo que había sucedido con la bendición, estuvo de acuerdo. Bendijo a Jacob una vez más y lo envió a la tierra de sus antepasados, sin saber que el verdadero motivo del viaje era escapar de la furia de Esaú. Con la partida de Jacob, una nube de silencio y tensión se instaló en la casa de Isaac y Rebeca. Jacob, ahora solo, caminó hacia lo desconocido, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Cada paso parecía más pesado que el anterior y el anhelo de volver a casa empezaba a hacer efecto. Pero sabía que no tenía elección. Esaú, en su ira, era una amenaza real y la única forma de sobrevivir era alejarse lo más posible. Después de días de viaje, Jacob finalmente llegó a la tierra de su tío Labán. La fatiga marcó su rostro, pero el alivio de haber dejado atrás a Esaú lo impulsó a seguir adelante. Cuando conoció a Labán, lo recibieron calurosamente, como parte de la familia. Labán, un hombre de palabras suaves y ojos astutos, parecía feliz de volver a ver a su sobrino, pero en el fondo había algo más. Jacob, por su parte, no tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con una realidad muy distinta a la que esperaba. Jacob pronto quedó encantado con Raquel, la hermosa hija menor de Labán. Desde el primer momento que la vio supo que quería casarse con ella. El deseo de empezar una nueva vida con ella crecía cada día. Y Jacob, con la sinceridad que le quedaba, le propuso a Labán trabajar 7 años a cambio de la mano de Raquel. Labán aceptó de buena gana,
pero en sus pensamientos ya estaba tramando un plan diferente. Los 7 años pasaron volando para Jacob, quien cada día veía crecer su amor por Raquel. Para él el tiempo pareció en resumen, porque su corazón estaba lleno de expectativas de un futuro feliz con ella. Sin embargo, la noche de la boda, lo que parecía ser el comienzo de una nueva etapa en su vida, dio un giro inesperado. Cuando Jacob, ya casado y en la oscuridad de la tienda nupcial, descubrió que la mujer que estaba a su lado no era Raquel, sino Lea, su hermana mayor, el shock fue inmenso. Labán, con su habilidad para manipular situaciones, justificó el error diciendo que era costumbre en su tierra casarse primero con la hija mayor. Jacob, ahora casado con Lea, sintió el peso de la traición caer sobre sus hombros como nunca antes. Él, que había manipulado a su propio padre para robarle la bendición a Esaú, ahora probó el sabor amargo de la traición. Labán, con su astucia, no había escatimado esfuerzos para conseguir que Lea, su hija mayor, se casara antes que Raquel, y Jacob, incluso frustrado, no pudo evitar lo sucedido. Aún así, Jacob no se dio por vencido con Raquel. Dolido pero decidido, aceptó trabajar 7 años más para ella. Fue una tarea difícil, pero su amor por Raquel superado cualquier obstáculo. Así, pasaron los años, y Jacob finalmente pudo casarse con Raquel, no sin cargar con la sensación de que su vida estuvo constantemente rodeada de traiciones, ya sea por mano propia o ajena. La estancia en Harán fue larga y llena de desafíos. Labán continuó manipulando a Jacob en varias ocasiones, cambiando su salario y creando más dificultades. Jacob, sin embargo, prosperó, ya que Dios lo bendijo abundantemente en medio de la adversidad. Las mentiras y manipulaciones de su vida fueron como una sombra constante, pero al mismo tiempo, Jacob creció, aprendiendo las duras lecciones que el destino le impuso. La historia de Rebeca nos deja profundas lecciones sobre el amor, el engaño y las consecuencias de nuestros actos. Al tratar de asegurar el futuro de Jacob, Rebeca manipuló las circunstancias, creyendo que estaba protegiendo a su hijo favorito. Sin embargo, sus decisiones generaron dolor, separación y una serie de desacuerdos dentro de la propia familia. Esaú, traicionado, juró venganza, y Jacob se vio obligado a huir de su tierra, viviendo años de exilio y enfrentándose a errores similares a los que él practicó. Esta historia nos enseña algunas lecciones importantes sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan nuestras vidas. Rebeca, queriendo proteger a Jacob y garantizar su futuro, acaba recurriendo a la mentira y la manipulación. Pero, al intentar controlarlo todo, pierde lo que más ama, su hijo. Esto nos muestra que, a menudo, intentar forzar una situación puede tener consecuencias dolorosas, incluso para aquellos a quienes amamos. Jacob, por otro lado, aprende que lo que hacemos a los demás vuelve a nosotros. Engañó a su padre y a su hermano, y luego fue engañado por Labán. Esta lección de cosechar lo que sembramos queda clara en su vida. No podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Esaú, vencido por la ira, nos enseña que el deseo de venganza solo nos perjudica a nosotros mismos. Cuando estamos llenos de odio, perdemos la paz. Pero con el tiempo, el perdón puede traer curación si decidimos dejar de lado la ira. Al final, el viaje de Jacob nos muestra que incluso cuando cometemos errores, siempre hay un camino de regreso. Afrontar el pasado con sinceridad y humildad es el primer paso para avanzar y construir algo nuevo. La gran lección aquí es que la verdad, incluso difícil, siempre será mejor que la mentira y que, a pesar de los errores, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Si te gustó la historia de Rebeca y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.